Me toca hablar de uso de hemocomponentes en oftalmología. Uno siempre se pregunta, hoy hablaba del burro verde el doctor Rabinovich, ¿qué hace un oftalmólogo entre tantos hemoterapeutas? O cuándo nos tendríamos que reunir con un oftalmólogo, únicamente nos reuniríamos para comer un asado. Pero la verdad es que hay tanta demanda por parte de la sociedad científica y por parte de la población en general en cuanto al uso de terapias celulares, sobre todo de terapias celulares autólogas y que utilizan nuestra propia sangre, que son novedosas y que llaman la atención y que hacen que nos ocupemos de esto. Tal es así de que en la PubMed, si ustedes colocan plasma rico en plaquetas, aparecen más de 9.000, casi 9.500 trabajos en donde se tratan distintos tipos de enfermedades y trastornos con plasma rico en plaquetas y que quizás para la misma enfermedad tienen resultados diferentes. O sea, hay algunos que tienen éxito y otros que no, que realmente no lo tienen. Si al plasma rico en plaquetas le agregamos la palabra ojos, ya vamos a encontrar mucho menos, por supuesto, pero sabemos de que se está trabajando con el plasma rico en plaquetas en oftalmología. Habrá unos 114 trabajos, también tiene la misma incidencia, o sea, en la misma enfermedad, con el mismo procedimiento, hay diferentes resultados. ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente a que el procesamiento del plasma rico en plaquetas es diverso y no está bien definido. El producto no tiene una trazabilidad ni un control de calidad. La mayoría incluye una muestra pequeña de pacientes, de modo que no son capaces de producir resultados estadísticamente significativos. No se tiene un grupo control, los puntos finales son múltiples e imprecisos, no cuentan con un periodo de observación de resultados a largo plazo y se puede llegar a una conclusión que es lo que coincide con lo que pensamos en el equipo de trabajo de la asociación en cuanto a la terapia celular, es que el plasma rico en plaquetas es un medicamento personalizado. ¿Qué quiere decir esto? De que no a todos los mismos, no todo en la misma patología, utilizando plasma rico en plaquetas vamos a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los pacientes no son todos iguales, tienen patologías concomitantes. Todo esto que vimos anteriormente y que es una variable muy importante y que ya nos hemos abocado para trabajar para poder cambiarla, que es la preparación del plasma rico en plaquetas. No hay una estandarización y por ende los resultados obviamente van a ser diferentes. La conclusión es que el plasma rico en plaquetas es un medicamento personalizado. Bueno, dentro de los trabajos que busqué, me llamó mucho la atención que es un trabajo actual del 2017, de agosto de 2017, de un grupo de médicos italianos en donde utilizan gotas derivadas de la sangre para el tratamiento de las enfermedades para el tratamiento de la córnea y de las enfermedades de la superficie ocular. Entre ellas el ojo seco, distintos tipos de patologías, ojo seco, defecto epitelial corneal persistente, úlceras corneales, quemaduras de la superficie corneal, erosión corneal recurrente y deficiencia de células madres del limbo. A la conclusión que llegaron utilizando no solo terapia autóloga, sino también terapia homóloga, o sea, de otros pacientes, ya sea suero o plasma rico en plaquetas. Y llegaron a la conclusión de que las perspectivas futuras de los productos derivados de la sangre incluyen la introducción de gotas oculares a medida, seleccionadas con un contenido adecuado de factores de crecimiento, citocinas y de acuerdo con cada paciente y enfermedad de la superficie ocular. Por ende, creo que coincidimos en que el tratamiento de este tipo de terapias es personalizado. Desde la Asociación Argentina de Hemoterapia, trabajando con el Comité de Terapias Celulares,
hemos tratado o hemos comenzado a trabajar en modificar esas variables para poder llegar a un resultado, a ver si realmente esto sirve o no sirve. Y hemos dictado ya los estándares para la obtención y producción y almacenamiento del plasma rico en plaquetas. Algo también muy importante es quién lo prepara. No quiero ser insistidor en esto, pero me parece que es importante saberlo, de que los únicos habilitados por la ley para poder utilizar la sangre como recurso terapéutico son los hemoterapeutas. Y por ende, todas las responsabilidades legales recaen sobre el especialista. Bueno, en esta diapositiva resumí los hemocomponentes que hoy, podemos utilizar en oftalmología. Como bien dijo el doctor Diego, no para todos o para las enfermedades le va una parte del componente sanguíneo. Se dividen en suero autólogo y lo que es el aporte de factores de crecimiento derivado de plaquetas como el PRP, gel plaquetario autólogo o lisado de plaquetas. La diferencia es la siguiente: el suero se obtiene luego de la coagulación sanguínea. La sangre a procesar no posee aditivos ni anticoagulantes. Se puede diluir al 70% como para poder optimizar el producto, pero también se puede utilizar al 100%. No aporta factores de crecimiento derivado de plaquetas, esto es muy importante porque, como mostró el doctor anteriormente, hay enfermedades oculares de la superficie ocular que generan nuevos vasos sanguíneos y que invaden la córnea y que generan angiogénesis, y los factores de crecimiento derivados de plaquetas justamente generan angiogénesis. Por ende, el PRP no estaría indicado. Y sí, el suero autólogo, en donde no hay aporte de factores de crecimiento derivados de plaquetas porque no tiene plaquetas. Por ende, no genera angiogénesis, y es de fácil aplicación por parte del paciente. En cuanto al PRP y gel plaquetario, seguramente Pablo después ampliará un poquito. Se obtiene de la sangre anticoagulada, porque si no anticoagulamos la sangre, obviamente no vamos a poder rescatar las plaquetas. La sangre se procesa con ACD. Para activar las plaquetas se debe adicionar una solución de gluconato o cloruro de calcio o preparar anteriormente la trombina autóloga. Estos hemocomponentes aportan factores de crecimiento derivado de plaquetas, por lo cual generan angiogénesis, y lo debe aplicar un profesional capacitado y calificado. Me voy a abocar al suero autólogo oftalmológico, lo hemos denominado de esta manera, SAO, suero autólogo oftalmológico. La definición es una suspensión de hemocomponente autólogo que pierde sus características de coagulabilidad y permanece en fase líquida. La composición final de la suspensión posee variabilidad farmacoquímica dependiente de las características buscadas, y el ejemplo más común o difundido son los colirios para uso oftálmico. En concepto, el suero autólogo oftalmológico es un producto producido a partir del suero sanguíneo, obtenido de forma autóloga con el fin de brindar soporte y tratamiento para el ojo seco, consecuente de numerosas patologías tanto oculares como sistémicas, como bien lo explicó el doctor anteriormente. ¿Cuáles son las funciones? Estabilizar el film lagrimal, manteniendo la humedad ocular, mantener la presión osmótica lagrimal, evitando así la evaporación inmediata, mantener la capa oleosa, acuosa y mucosa para optimizar la función lagrimal, y aporta defensas, o sea, defensas inmunitarias autólogas en el sitio de la aplicación. Esta propiedad la diferencia de las lágrimas artificiales o comerciales, ya que existe la presencia de inmunoglobulina A sérica autóloga. El objetivo entonces es estabilizar el film lagrimal y a partir de allí realizar tratamientos con sustitutos lagrimales o continuar con el suero autólogo hasta remitir los síntomas. Por supuesto, esto lo detalló muy bien el doctor anteriormente.
¿Cómo es el procesamiento? Se debe confeccionar de acuerdo a las necesidades del paciente. Acuérdense de que todos este tipo de pacientes son tratamientos personalizados. Se necesita un correcto diagnóstico por parte del oculista, una evaluación clínica y de laboratorio por parte del hemoterapeuta para incluir el paciente en un plan de tratamiento, evaluar los accesos venosos, extracción de sangre venosa en material descartable habilitado y estéril, procesamiento de la sangre extraída, separación del suero y almacenamiento del producto en forma adecuada, serología completa para enfermedades transmisibles por transfusión, igual a los realizados en los donantes de sangre homóloga, porque nosotros consideramos esto como una autotransfusión. Instrucciones claras, concisas y concretas al paciente para su utilización. Acuérdense de que el paciente va a utilizarlo en su casa. En todos los casos se informará el procedimiento y se dejará un consentimiento informado por escrito. Esto es fundamental, de que el paciente sepa qué es lo que le vamos a hacer, cuáles son los efectos indeseables que le pudiera llegar a causar y cuándo debería consultar con el especialista. Hay que realizar, por supuesto, controles de calidad al producto, como cualquier otro hemocomponente, y la frecuencia que uno tenga dispuesta en su servicio. En este caso, para el suero, le realizamos control de osmolaridad, hemocultivo y pH, control de los pacientes en forma periódica y realizar cultivos de secreciones conjuntivales cuando fueran necesarias. Por supuesto, esto se debe acordar con el médico, con el oftalmólogo, para ver con qué frecuencia se lo va a citar para su control. Todo esto obviamente depende de la patología a tratar. Bueno, esto lo conocen ustedes muy bien. Es un método propio de hemoterapia que permite evaluar al paciente, extraer el hemocomponente autólogo, procesarlo, envasarlo y almacenarlo de forma adecuada, todo un procedimiento referente a la medicina transfusional y la hemoterapia. Bien, acá va cómo lo procesamos. La extracción de sangre. La extracción de sangre preferimos realizarla en bolsas de bajo volumen y tienen que ser sin ACD, bolsa seca. Por supuesto, lo que nosotros estamos buscando es que la sangre se coagule y libere obviamente el líquido que es el suero. Los volúmenes de extracción no deberían pasar los 100-150 centímetros cúbicos por una cuestión de que no vamos a poder devolverle los glóbulos rojos al paciente. Hay que evaluar muy bien eso, qué hematocrito tiene, en qué condiciones viene, porque los glóbulos rojos obviamente los vamos a perder por el efecto de la coagulación. Por ende, se pretende utilizar bolsas de bajo volumen, por supuesto sin ACD, para no generar ese inconveniente. Luego de la extracción se debe incubar en baños termostáticos habilitados, por supuesto, a 37 grados. Esto por supuesto hay que controlarlo bien, hay que hacerle los controles de calidad también al equipamiento que estamos utilizando. Por eso es que se debe realizar en un servicio de hemoterapia habilitado. Se debe entonces incubar por 2 horas a 37 grados en un baño termostático y luego realizar una centrifugación en centrífuga refrigerada, centrifugación pesada. En este caso, la que nosotros usamos es una Geraus. También tenemos una Pressback y ese sería el programa que estamos usando en la Pressback, que me pareció la más apropiada, que a lo mejor la mayoría de los servicios la tienen, ¿no? 3.200 revoluciones por minuto, 85 G de aceleración, 20 grados centígrados y un tiempo de casi 10 minutos. Esto, por supuesto, es un modelo, ¿eh? Cada uno va a utilizar la centrífuga que tiene y la va a tener que acomodar a eso. En las bolsas de bajo volumen, a veces es difícil poder llevarlas al vaso, pero bueno, me pareció apropiado poder mostrarle este video en donde le hemos encontrado la vuelta como para poder acomodar
la bolsa. En cuanto a la bolsa de bajo volumen, todas hoy están viniendo con el ACD. Estoy tratando de hablar con la empresa que comercializa las bolsas como para que las pueda comercializar sin ACD, o sea, secas, para no tener la necesidad de sacar el ACD, porque hemos tenido inconvenientes, no inconvenientes, sino que hemos visto de que no se coagula a las 2 horas si la bolsa no tiene restos de ACD. Bueno, la empresa me facilitó unas bolsas de muestra sin ACD y no tuve ningún tipo de inconvenientes. O sea, a las 2 horas hemos tenido el coágulo bien formado, y después de la centrifugación se puede ver un buen volumen de suero. Esta foto quise sacarla, estas eran las primeras pruebas que estábamos haciendo. Quise mostrarles cómo va quedando el coágulo en la bolsa madre, ¿no? Aquí han pasado algunos glóbulos rojos y el suero. Bien, método Asturias. ¿Por qué se llama método Asturias? Porque, bueno, la doctora Estela González nos facilitó un artículo que viene justamente de un banco de sangre de Asturias, en donde fraccionaban el suero justamente de esta manera. Lo investigamos un poco y, bueno, quizás lo pudimos adaptar a nuestras necesidades. Se trata de, una vez que obtenemos el suero, en este caso estamos utilizando un suero al 100%, no está diluido. Utilizamos una guía Perfus de administración de líquidos. Lo ideal sería utilizar una que utilice filtros para poder filtrar los restos de fibrina que a lo mejor pudieran llegar a quedar. Anteriormente se utilizaban goteritos estériles en donde se dispensaban pequeñas cantidades del suero y se guardaban en el freezer y se le iba dando al paciente en forma fraccionada, pero de esta manera nosotros vamos sellando las tubuladuras cada 6 o 7 centímetros y de esta manera vamos armando lo que llamamos una monodosis. Luego se empaqueta con el número de dosis de acuerdo a la dosis que va a tener el paciente o la frecuencia que va a utilizar el paciente. Se la puede ir acomodando de acuerdo al número de dosis por semana en distintos tipos de bolsas. Es muy importante seguir la trazabilidad en cuanto a el etiquetado del producto, con nombre, historia clínica, fecha de elaboración o fecha de extracción y número de hemocomponente. Lo ideal también sería utilizar Sterile Connection para poder hacer, para que no evitar la contaminación, o utilizar una campana de flujo laminar. Y vamos a resumir el procesamiento. Ahora ya le di el pantallazo de cómo se fracciona. Separación del suero con prensa desplasmatizadora, como vieron, que en realidad sería desuerizadora. Volumen del suero obtenido, aproximadamente un 40%. Eso va a depender fundamentalmente del hematocrito del paciente. En cuanto al procesamiento bajo campana de flujo laminar, si es que lo vamos a diluir, ¿para qué se va a diluir? Con suero fisiológico se diluye como para poder obtener mayor volumen de producto, y en pacientes que tienen bajo el hematocrito o son dificultosas las extracciones, se pueden obtener mayor cantidad de producto. Hay algunos trabajos publicados que lo diluyen hasta un 50%. El filtrado con los filtros de guías que nosotros utilizamos habitualmente para poder retener partículas que pudieran quedar de fibrinas en el suero. Y fraccionado, como vimos anteriormente, el administrador de fluidos estándar, sellado cada 6 o 7 centímetros cúbicos. Nos quedaría de esta manera.
una guía de administración de fluido estándar purga 10 centímetros cúbicos de SAO y mide 150 centímetros. Por cada guía se obtienen 20 monodosis de 6 a 7 centímetros cada una. Y cada monodosis tiene entre 8 y 10 gotas suficientes como para poder utilizar 2 gotas por cada ojo. Esto, una vez procesado, se lleva al almacenamiento, al freezer de -20, por supuesto, almacenado, empacado en condiciones adecuadas, y puede permanecer óptimo entre 9 meses a 1 año. Bueno, y ahí quise traerles un video de cómo facilita el suministro del suero. Esa sería la monodosis. Es muy importante darle un instructivo al paciente, habíamos hablado de eso. El SAO se debe conservar y almacenar en refrigeradores a menos 18 grados, en el freezer. Es un hemocomponente autólogo personalizado, por lo que no puede ser utilizado por otra persona. No se debe compartir este hemocomponente. Esta es una recomendación muy importante. A veces las señoras que vienen tomando mate con la amiga le dicen: ponete esta gotita que te va a ir muy bien, que a mí me va muy bien. Entonces, es fundamental instruir al paciente en que estas gotitas son personales. Se debe extraer del refrigerador solo la monodosis que se va a aplicar. La monodosis puede permanecer sin ser abierta fuera del refrigerador en un lugar fresco 4 horas, eso es por si se tiene que trasladar el paciente. ¿Y cómo debe ser la apertura de la monodosis? El paciente se debe lavar las manos con suficiente agua y jabón y se deberá secar con toalla limpia, preferentemente de papel. La apertura debe ser con una tijera de acero inoxidable, limpia y previamente desinfectada con alcohol de curaciones. Se debe dejar que el alcohol se evapore antes de abrir el dispositivo, ya que el alcohol puede pasar al hemocomponente y de ahí al ojo y obviamente producir ardor en la superficie ocular. La tijera luego, por supuesto, se debe limpiar correctamente y se debe guardar en un lugar seguro. Una vez abierta la monodosis, se deberá utilizar inmediatamente y el remanente de suero debe descartarse en un sitio adecuado y no puede ser reutilizado ni almacenado. La monodosis se abre, 1 gota en cada ojo, se repite 1 gota en cada ojo, por ende total 2 gotas en cada ojo, y eso se debe descartar en un lugar seguro. Habíamos dicho de que la monodosis contiene una cantidad suficiente como para colocar 2 gotas de SAO en cada ojo. Bueno, con el servicio de oftalmología del hospital, bueno, armamos un plan de tratamiento estándar que se puede modificar, va a depender también de la patología y de las condiciones del paciente, y que son 4 gotas, 2 en cada ojo, cada 4 horas, 4 veces al día aproximadamente. Un ejemplo, 8, 12, 16 y 20, obviamente durante el sueño no es necesario agregar las gotas. Recomendaciones para el uso de SAO. Los principios básicos de este tratamiento se deben sustentar en un examen clínico exhaustivo, como dijimos desde el principio, con el apoyo de un correcto diagnóstico de la enfermedad ocular aportado por el oftalmólogo, instruir al paciente para la correcta manipulación del hemocomponente y colocación de las gotas en cuanto a su frecuencia y cantidad, instruir al paciente para que evite los cuartos calefaccionados, secadores de pelo, días ventosos y todas aquellas situaciones en las que encuentre partículas o elementos en el aire que puedan ser irritantes, como el humo del cigarrillo. Proveer al paciente material para las aplicaciones domiciliarias e indicaciones para conservar el SAO en el refrigerador familiar. Obviamente tiene que estar como nosotros se lo empacamos, en una cajita de telgopor, lejos de los alimentos,
o evitar el contacto con los alimentos. Todas esas instrucciones son fundamentales dársela al paciente para que evite la contaminación. Y se sugiere un control de los pacientes una vez por semana y realizar cultivos de las secreciones conjuntivales cada 2 semanas. En conclusión, se trata de un método simple, de fácil cumplimiento por parte del paciente. El análisis de costos permite determinar una gran ventaja al suprimir tratamientos mixtos de larga evolución. No presenta inconvenientes ya que se trata de un producto autólogo y de sencilla elaboración. Se recomienda el tratamiento con SAO en aquellas situaciones en las cuales el paciente con síndrome de ojo seco es refractario al tratamiento convencional, y hemos visto que el doctor, dijo de que es mucho más eficiente en el ojo seco con la falta de lágrima. Bueno, esto quería traerles para mostrarles una experiencia que tuvimos en el hospital, un paciente con un ectropion, en donde las pestañas le generaban úlceras de córnea, paciente añoso, diabético, en donde había perdido parte ya de su visión, y estaban evaluando la posibilidad de un trasplante, ya que no tenían úlceras de córneas repetitivas y crónicas y de difícil resolución, en donde se decidió utilizar membrana amniótica junto a gel de plaquetas o gel plaquetario autólogo. Aquí ven la preparación de la trombina, el plasma rico en plaquetas acondicionado a 37 grados, listo para ser activado. Ya se sabe de que la activación del plasma rico en plaquetas con trombina demora segundos, entre 30 y 40 segundos, forma el coágulo de gel de plaquetas, y entonces se acondiciona el campo. Cuando el cirujano necesita el gel de plaquetas, se lo da en forma líquida y con un Avocat, con un Avocat suministra el gel de plaquetas sobre la superficie ocular y le coloca la membrana amniótica a manera de parche biológico, como para poder contener la formación del coágulo de gel de plaquetas, que lo que va a hacer es aportar factores de crecimiento derivados de plaquetas para regenerar la córnea. Sabemos de que podía llegar a generar angiogénesis, pero esto mucho no nos importaba porque lo que queríamos era solucionarle el problema de la córnea, que le generaba mucho dolor, porque prácticamente ya había perdido la visión. Se utilizaron 3 partes de membrana amniótica intercaladas con gel de plaquetas. Por supuesto se le hizo un vendaje oclusivo. Aquí se puede ver el gel de plaquetas y la membrana amniótica con puntos. Estuvo así una semana. Obviamente la membrana amniótica es rechazada por el paciente, y tuvo una resolución de 1 o 2 meses y volvió a recaer. Lo que usamos fue plasma rico en plaquetas, gel de plaquetas. Bueno, y este video yo quería compartirlo con ustedes. Este es el ARA San Juan ingresando al puerto de Mar del Plata. Una mañana de domingo filmando desde el balcón de mi casa. Era una linda oportunidad como para poder homenajear a... Fíjense que estaba mi hijo, Valentín, el de ARA San Juan. Una linda oportunidad como para poder homenajear al San Juan en la provincia que lleva su nombre. No olvidemos a nuestros héroes.